Paso rápidamente a invitarlos a un par de cosas muy importantes. La primera es que este viernes hay evento en Discord con ustedes en directo. Estaremos charlando y probando distintos juegos un buen rato. También invitarlos a suscribirse si aún no lo están, ya que me gustaría llegar a los 30.000 antes de finalizar el mes. Yo sé que podemos y confío en que lo lograremos. Y como último, a que se vean todo el video, al final les dejaré otro anuncio importante y sin más, vamos con los voids. Un gran saludo y aplauso a Juan Angarita, autor de casi todos los incidentes que verán. Where is my family? Eres un científico que junto con tu padre, lograron crear seres vivos, manteniéndolos dentro de una cúpula que imita el ambiente. Junto con tu padre, observas cómo pasan los memes y tus creaciones van avanzando como civilización, logrando resultados increíbles en su desarrollo. Pero un día, tu padre observa con honor cómo sus creaciones empiezan a matarse entre ellos y a tener comportamientos erráticos. Tú decides entrar a la cúpula, para hablar con ellos y enseñarles costumbres distintas, pero tu padre te advierte que no lo hagas. Hijo, si entras ahí y ellos te hacen algo, yo no podré protegerte, debes estar seguro de lo que vas a hacer. A pesar de las advertencias decides entrar. Al principio estos seres te aceptan como uno de ellos, pues tú has llevado contigo artefactos tecnológicos y ellos te ven como un rey. Les enseñas distintas costumbres y les enseñas a que deben amarse y respetarse entre ellos. Tu padre con orgullo observa todo desde los monitores, parece que está funcionando. Ya llevas varias semanas dentro de la cúpula, pero algo malo sucede, de repente ellos se vuelven agresivos contigo, pues dicen que eres un falso y un impostor. Tú intentas pedirle ayuda a tu padre, pero este no contesta. Ellos en una forma de tortura, te clavan en una cruz de madera y te dejan morir desangrado. No puedes hacer nada más, y tu padre tampoco, solo esperar a ver cómo tus propias creaciones a las que dedicaste una vida entera de estudios te asesinan indiscriminadamente. Tu padre se da cuenta de que es un caso perdido. Es hora de iniciar de nuevo. Gracias por haberme ayudado en mi trabajo, hijo mío, me aseguré de que todos recuerden tu nombre, Jesús. Incidente, un experimento fallido, año 0. Eres el científico Eduard Ivanov, y fuiste encargado para hacer un experimento, para cambiar al humano con los animales. Al principio no hubo suerte, y tuviste que quemar a muchos de los animales de prueba. Felicidades, después de muchas pruebas y animales muertos, lograste combinar ambos de forma exitosa. Gracias a ti, se crearon los primeros supersoldados, animales depredadores humanizados muy peligrosos y con un gran valor militar. Las relaciones interespecies se vuelven cosas muy comunes y corrientes. Presidentes de todo el mundo legalizan la zoofilia. Pero las personas comienzan a reproducirse con los animales hembras sin importar qué especie sean, pariendo así a los híbridos humanales. Ves cómo toda la humanidad crean abominaciones, y las hembras pariendo más aberraciones de la naturaleza. Mi reino ya se aproxima. Creas un fármaco para viajar en el tiempo de forma astral. Decides usarlo y puedes presenciar el nacimiento de civilizaciones antiguas. Decides viajar más atrás para ver el nacimiento del universo. Por tu avaricia y curiosidad, decides viajar más atrás, antes de que el propio universo naciera. Esperen, ¿dónde estoy? ¿Qué son esas criaturas? Intentas regresar, pero no puedes, ellos saben de ti, y no puedes escapar.
Ya no podrás escapar nunca más. Llegas cansado del trabajo, tu vida es miserable, tienes 20 años y no lograste nada en tu vida. Solo deseas morir, pero no tienes agallas para hacerlo. Decides irte a dormir. Al otro día, recibes la noticia, eres ascendido en tu trabajo. Días después, conoces al amor de tu vida. Después de unos años, formas una hermosa familia. Eres exitoso en tu trabajo, tu vida finalmente es feliz. Mueres a tus 90 años de edad, de forma pacífica. Tuviste una buena vida. ¿Dónde está mi familia? Eres condenado a pena de muerte por tus crímenes. Pero en vez de ser ejecutado, eres transportado a unas extrañas instalaciones. Te obliga a entrar a una celda con una extraña estatura. Parpadeas por un segundo, lo único que escuchas es el chasquido de tu cuello siendo roto. Incidente, SCP-1. 7. 2. Eres un científico con un solo sueño. Crear una máquina capaz de hacer los sueños realidad, pero todos se burlan de tu proyecto. Varios intentos y pruebas fallidas, hacen que te cuestiones si es posible. Pero un día, un voluntario sueña con un duende y se vuelve realidad. La comunidad científica y los medios de comunicación comienzan a apoyarte hasta tener fondos suficientes. Después de tanto tiempo, cumples tu sueño y a la vez los sueños de las demás personas, unicornios, hadas, duendes, toda criatura fascinante creada desde los sueños. Pero te olvidaste de un gran detalle, las pesadillas también son sueños. Tienes una enfermedad terminal y sabes que vas a morir. Vaya, has muerto y crees ascender al reino de los cielos. Espera, ¿a dónde me estoy yendo? ¿Por qué me estoy alejando? ¿Por qué está pasando esto? En medio del vacío oscuro, entendiste que tu alma se quedó en el mismo lugar donde moriste. Contexto. El sistema solar gira en la galaxia a millones de años luz, el universo se expande y tú solo te quedas quieto viendo cómo todo se aleja de ti. Tu alma se quedó en el mismo lugar donde moriste, mientras todo sigue su curso. Bueno gente, como último quiero inducirlos en mis redes, ya que muchos ni sabrán que tengo un Instagram, donde me gusta charlar con ustedes y podrán ver la cara detrás de estos videos. También he de decirles que he cambiado el formato de nuevos Void Memes a una presentación vertical en TikTok, para que sea de su agrado verlos. Si pasan tiempo en dicha aplicación, y nuevamente invitarlos al Discord del canal, encontraránse todo tipo de canales muy frescos para interactuar, se vienen buenas dinámicas por ahí. Sin más, nos vemos dentro de muy poco, un saludo y gracias por llegar hasta aquí.